buenos días. En esta ocasión vamos a conversar sobre el tema de la libertad como noción ética. Eh, Bien sabemos que es una noción bastante conversada, bastante argumentada, bastante defendida, atacada, y sin embargo pareciera que ninguna de esas expresiones nos garantiza una idea clara de lo que significa. En esta ocasión vamos a trabajar dos abordajes diferentes, pero que presentan algunos puntos en común. Y que entre las diferencias que quiero destacar, uno es afirmar la libertad como una propiedad propia de los individuos, que está en cada individuo, y la otra, eh, la libertad digamos, en una tensión permanente con la vida social. Vamos a ver que hay puntos de contacto, hay algunos elementos en común, además de las diferencias. Pero también nos va a decir, estos dos abordajes nos van a sugerir algunas dificultades importantes a la hora de entender la libertad. Veamos cada uno. Para comenzar a estudiar la libertad vamos a tener en cuenta varios aspectos distintos que a modo de prolegómenos con los cuales hay que trabajar precisamente para tratar de dar con una idea lo más clara posible, válida, de la libertad. Ya les mencioné que cuenta con una larga historia de discursos y narraciones. La encontramos en la antigüedad, en algunos personajes como Agustín de Hipona, eh, Boecio. Eh, en la Edad Media, la caracterización de la libertad obedeció más a razones psicológicas, es decir, si la libertad era una facultad del alma o era otra cosa. Y por supuesto que tenemos algunas expresiones que nos desconciertan porque nos obliga a pensar qué quiere decir, qué nos quieren comunicar. La verdad os hará libres, dice Jesús, tal como lo recoge el apóstol Juan en su Evangelio. La verdad os hará libres. ¿De qué verdad está hablando? La verdad de qué tipo de conocimiento y por qué la verdad produce libertad. ¿Será que se, ¿Será que se trata la libertad de una propiedad cognitiva que es fruto únicamente de cierto tipo de conocimiento? Por otra parte, yo tengo la sospecha, y es solamente eso, una sospecha, de que la libertad produce un horror. ¿Por qué? Porque pareciera más fácil decir que no somos libres a afirmar que somos libres. Porque una vez que afirmamos que somos libres, no sabemos qué hacer. Es decir, con la afirmación de la libertad nos descubrimos a sí mismos como sujetos de nosotros mismos. Y se requiere un cierto deseo para ello. No podemos simplemente pretender decir soy libre y ya soy libre, sino que tiene que mediar un deseo. Bueno, habría que preguntarse si ese deseo efectivamente es el apto o el requerido para gozar de libertad. Y por supuesto, entre mis sospechas tengo la pregunta si acaso no será un sueño tener una vida sin sujeción alguna, porque precisamente no la tenemos. Bien, pasemos a estudiar los autores que tenemos en esta ocasión. Eh, el texto de Isaiah Berlin, Dos conceptos de libertad, por un lado, y por otro lado los experimentos de un autor norteamericano, de un científico norteamericano, Benjamin Libet. Eh, Cualquiera podría negar que hay libertad, es enteramente válido. Eh, Podríamos incluso pensar que las evidencias que tenemos a mano nos dirían que somos
que es un sueño nada más, que no somos libres. Pero despertar de ese sueño es imposible porque entonces invalidaría el sueño mismo. Entonces, poco queda ahí en una cierta incertidumbre. Por otra parte, si le prestan atención a ambos textos, y es uno de los puntos en común, ambos textos hablan de las sujeciones, de aquello que sería contrario a ser libre. Y a partir de ahí es que argumentan la libertad. Habría que preguntarse cómo reconocer las sujeciones, porque pareciera muy fácil hablar de libertad, pareciera muy fácil argumentarla y decir que somos efectivamente libres. Pero ¿no será que no le hemos prestado atención suficiente a aquello que nos sujeta, nos oprime o nos coacciona o nos determina? Y por no prestarle atención suficiente vivimos en una cierta ensoñación de creer que efectivamente somos libres y que el cuerpo no pesa para nada, que la sociedad no es ningún tipo de atadura, etc. Cuidado. ¿Cómo reconocer las sujeciones? Es una tarea importante. Un asunto muy sencillo, un ejercicio muy sencillo. Piénsense nada más en tomar la decisión de ir al cine o tomar la decisión de una vez que estoy en el cine sin comprarme unas palomitas o no. Nada más piensen por un momento ese ejercicio, todo lo que está implicado en ello, tanto razones biológicas, orgánicas, por ejemplo, eh, si las palomitas me producen algún tipo de daño o digamos es mejor no comerlas. Si ir al cine me expone a una serie de tensiones o angustias que es mejor no sobrellevar, que al final de cuentas para poder ver una película buena o bonita tengo que ajustar mi deseo a una serie de condiciones socialmente impuestas sin las cuales no puedo ver esa película. Entonces, si nos ponemos a pensar en las sujeciones, en aquello que de alguna manera nos determina, acota o limita, nos damos cuenta que la idea de libertad no es tan grande como yo quisiera pensarla. O creer que yo soy efectivamente libre posiblemente requiera un examen serio a la luz de todas esas condiciones en las cuales yo ejerzo mi vida, sin las cuales no podría ejercer mi vida y que además de alguna manera contienen mi libertad o la limitan o la acotan, etcétera. Eh, por un lado, Benjamin Libet se ocupa de la libertad entendiéndola como a partir de una noción de causalidad física, que es lo que mueve a la acción. Y en el caso de Isaiah Berlin, lo que le preocupa es que la sociedad signifique coacciones y opresiones para los individuos. No es un tema nuevo, es un tema que ya lo encontramos en autores como Rousseau, Kant, en su famoso ensayo Respuesta a la pregunta ¿qué es qué es la ilustración? Perdón. Eh, y por supuesto en el ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill. En el caso del experimento de perdón, de Benjamin Libet, la preocupación por un determinismo no la encontramos en él como si fuera la primera vez. Resulta que podemos remontarnos a la antigüedad y, por ejemplo, un Boecio, en su obra La consolación de la filosofía, en el capítulo quinto, se dedica a resolver el problema del determinismo teológico. Es decir, si Dios conoce todas nuestras acciones futuras, ¿dónde queda nuestra libertad? No habría acciones futuras, eh, digamos, fruto de la libertad nuestra, porque ya estarían previstas por Dios. Eh, en ambos casos, eh, hay una pregunta implícita, tácita en sus propuestas, en sus análisis, y es el momento en que la libertad comienza. Es decir,
Benjamin Libet sugiere que la libertad, si tiene un comienzo, por lo menos no lo vio tan claro. Si en el caso de Berlin, para él es más que claro que la libertad no es algo que comienza desde el momento en que nacemos, sino que aparece después. En ambos autores, la libertad se localiza en el individuo, nunca fuera de él. Entonces, la mirada siempre va dirigida al individuo. Si efectivamente el individuo ejerce control sobre sus acciones por una decisión consciente, o bien si en cada individuo, en lo que quiere hacer consigo mismo, sufre de algún tipo de interferencia coactiva u opresiva. Veamos ahora a cada autor por separado. Benjamin Libet es un científico norteamericano, vive entre el año 1917 y el 2007, y va a realizar durante la década de 1970 varios experimentos por el estilo de los que ustedes leyeron en el artículo. Los resultados se publicaron en 1983. El argumento es muy sencillo, a modo de conclusión de sus experimentos. Es muy sencillo. Las decisiones que se llaman voluntarias y conscientes acontecen después de la actividad cerebral. Y esta actividad cerebral es inconsciente. Es decir, orgánicamente el cuerpo siempre impulsa la acción antes de que medie la decisión para ello. Entonces pareciera que nuestras supuestas decisiones libres para hacer algo no son tan libres porque están determinadas orgánicamente. Aquí se entiende por libertad básicamente que el sujeto pueda tener un control consciente de lo que hace y que pueda dar razón de ello. Parece que ese control consciente de las propias acciones no tiene ningún valor causal. Todo el valor causal entonces reside en el organismo, no reside en la mente y mucho menos en el momento de tomar una decisión. En ese sentido, fácilmente podría pensarse que la libertad de decisión es una ilusión. Este experimento de Isaiah Berlin, que ha sido replicado, que ha sido discutido, como ustedes pueden ver en el artículo, eh, sugiere varias evidencias importantes que yo quiero tomar en cuenta. Lo primero, ¿con qué nociones se elabora el experimento? De acuerdo con lo que les acabo de decir, él supone que la conciencia y la capacidad decisoria de los individuos tienen valor causal para las acciones y por lo tanto no toma en cuenta el poder del organismo para eso, el poder cerebral. Vean que supone entonces dos poderes distintos que trabajan con independencia, no en conjunción o bien con una conjunción claramente delimitada, primero el cuerpo, después la mente, etc. Pero pareciera que eso no es así. Por otra parte, asocia la libertad con una conciencia y con una voluntad, es decir, con una cierta interioridad, con un alma, con una mente que se comporta de determinada manera eh, y son razón suficiente de la libertad. De aquí se deriva el problema que sigue sin resolver de la interacción cuerpo-mente. Muy bien, ¿hasta dónde llega el cuerpo? ¿Hasta dónde llega la mente? Si es que hay que hablar en esos términos. Al final de cuentas somos individuos y los individuos y como individuos operamos en conjunto. El problema es que esa afirmación que soy un todo individual y que opero como tal en todo momento, no nos resuelve si efectivamente la libertad tiene un comienzo que no sea orgánico. Es decir, tendríamos que resolver cuánto participa el cuerpo y cuánto participa la mente si las propiedades mentales sobrevienen a las propiedades orgánicas y si nuestra capacidad
ideomotora, utilizando vocabulario de la teoría autopoietica, si la capacidad ideomotora nuestra, digamos, sigue sus propias reglas dadas las condiciones orgánicas para ello. Por otra parte, el experimento utiliza una estrategia metodológica que, bueno, merece ser discutida. Yo imagino que los neurofisiólogos tendrán su posición a ese respecto y, digamos, aportarán razones a favor. Benjamin Libet parte de una posición cero, es decir, si podemos registrar en una condición controlada de laboratorio un momento cero inicial para poder determinar qué va primero y qué va después. Una objeción que se le ha hecho al experimento de Libet es precisamente la artificialidad de la situación. Repito, habría que preguntarle a neurofisiólogos si esta es una objeción válida o no al experimento de Libet. Por otra parte, el experimento arroja algunas preguntas importantes a la antropología humana. ¿En qué consiste? Ustedes posiblemente han escuchado en otros cursos y en otros momentos hablar de la esencia humana, de la naturaleza humana, como algo distintivo, algo que difiere por completo del resto de los seres vivos y no vivos, que si incluso quieren acudir a fuentes bíblicas, podrían decir, bueno, porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenemos una diferencia que nos hace dignos o que nos concede una dignidad que las otras criaturas no tienen, etc. Podríamos ir abundando en ejemplos y a ese respecto. Dejando de lado esas imágenes, la pregunta es, ¿en qué consiste la naturaleza humana a la luz de estos experimentos? Si efectivamente el cerebro de manera inconsciente interviene en nuestras decisiones, pero no le hemos dictado órdenes a ese cerebro, entonces ¿en qué consiste nuestra capacidad de dar órdenes a nuestro cuerpo para una serie de efectos? ¿Será que es un asunto muy limitado? ¿Será que el poder cognitivo nuestro no consiste en dirigir el cuerpo como si fuéramos capitanes de un barco? ¿Será que tenemos que pensar la naturaleza humana en términos más integradores que todavía no tenemos o para los cuales la filosofía, digamos, no ha agotado todavía las posibilidades? Es una pregunta que queda siempre abierta. El experimento de Libet tiene algunos hallazgos importantes. Primero, darnos cuenta que la libertad tal vez no sea una facultad causal y motora, que no se asemeja con un mecanismo causal que acontece dentro de sí, bueno, pero habría que aclarar en qué significa esa interioridad. Porque si yo abro mi piel y la miro, lo único que voy a encontrar son tejidos, fluidos, órganos, pero no voy a encontrar la libertad por ahí flotando en mis arterias o en mis venas, esperando alguna orden o maquinando algo. Pareciera entonces que si la afirmo como una facultad, ¿con qué se identifica? Y segundo, si efectivamente tiene un poder causal o no. Pareciera que no, de acuerdo con lo que sugiere Libet. Por otra parte, Libet lo que hace es confirmarnos el carácter físico de las acciones. El experimento en ese sentido confirma que toda acción a la cual atribuimos una decisión consciente cuenta con un mecanismo causal físico. Y en ese sentido, digamos, no hay novedad. Lo que sí pudo confirmar también es que pareciera que el poder de la mente
la decisión consciente que se toma no tiene el supuesto poder que él había pretendido o que se creía. Bueno, me devuelvo al primer punto. Es que posiblemente no goce de poder causal. No goce de poder causal. ¿Será que nos equivocamos atribuyéndole a la libertad ese poder causal? Eh, y un tercer hallazgo importante es que pone en evidencia la debilidad de dos ontologías. Aquí tengo que mencionar a Descartes con su distinción entre una res cogitans y una res extensa como dos sustancias independientes que se juntan a modo de cohabitación dentro de un mismo individuo, pero no como si fueran lo mismo o que se dieran en una integración única. Pareciera que Aristóteles, muchos siglos antes que Descartes, fue más atinado a la hora de afirmar que el alma es la forma del cuerpo, porque al menos eso nos deja pensar que un individuo es la conjunción de alma y cuerpo. En el caso de Descartes, lo que sucede es que un individuo es una mente más un cuerpo, nunca una conjunción, nunca una sustancia única. De ahí se derivan dos ontologías, de las cuales este experimento es deudor y pone en evidencia la necesidad de revisar esa concepción de la libertad eh, y esta ontología en dos partes. No es un tema que quedó nada más sugerido por Benjamin Libet. Antonio Damasio, un médico portugués, un neurocientífico portugués radicado en Estados Unidos, precisamente a partir de sus estudios neurológicos, es que desmiente esta ontología cartesiana. Por otra parte, entre otros hallazgos que podemos mencionar, hay que decir que Benjamin Libet utiliza nociones socialmente establecidas y asume esos significados para su experimento. ¿Será que el experimento evidenció no solamente esos significados, sino que también evidenció que el abordaje, el estudio eh, de la libertad, digamos que no podemos hacerlo fuera de coordenadas sociorrelacionales? Yo me atrevo a pensar que efectivamente es así. Vean que la situación artificiosa de un laboratorio, de un experimento de laboratorio, no se evidencia simplemente un propósito, una metodología, una forma de interacción entre investigador y sujetos participantes, que son productos sociales. Entonces, la captación de la libertad en sí misma, tratando de ingresar en el cuerpo de un individuo, posiblemente lo único que evidencia es eso, la, 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 la condición social de nuestras concepciones como la de cuerpo, conciencia, decisiones, libertad. ¿El control consciente de sí mismo es una ilusión acaso? Si es que está determinado físicamente y lo único que hace la mente es hacernos una mala pasada a, al estilo del genio maligno de Descartes. La pregunta creo que necesariamente queda abierta. Hay intentos de respuesta precisamente en la filosofía, en filosofía de la acción, en filosofía de la mente, perdón, y por supuesto en el lado de la neurociencia, la psicología cognitiva. Pasemos ahora a Isaiah Berlin. No sé si se pronuncia así correctamente el nombre de este señor. Él es un profesor de Oxford que nació en la actual Letonia, uno de los países bálticos de la antigua Unión Soviética. Es de origen judío. Se radica en Inglaterra y va a desarrollar su carrera académica en la Universidad de Oxford. Y entre los muchos textos que ha producido, que produjo, se destaca su obra Dos conceptos de libertad, del año 1900
1958. Él está claramente afincado en la teoría política liberal. Todo su ensayo es una apuesta al pensamiento liberal, lo cual no quiere decir que no tenga aportes importantes, solamente quiere decir que dónde está anclado para que lo tengamos presente. Hay una pregunta importante que él desarrolla: ¿cómo tiene que ser la sociedad para que los ciudadanos sean libres efectivamente? Este ensayo de él es parcialmente deudor del ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill. Si le prestaron atención, él es crítico de John Stuart Mill. Entonces, este ensayo que estamos leyendo es una corrección a la propuesta que hace Mill. No apuesta por un único significado de libertad, sino por dos. Y eso es lo que va a exponer precisamente en su ensayo. La característica de esa idea de libertad, a diferencia de Benjamin Libet, es que es una libertad dada en sociedad. Es decir, observamos la libertad desde las conformaciones sociales en las que nos encontramos. Él va a desarrollar dos significados de libertad: uno negativo, que es no padecer interferencia de nadie, y el segundo, gozar de autogobierno. Pareciera que ambas nociones, ambos significados, tienen que ser complementarios, en el sentido que para poder autogobernarse no debería darse interferencia alguna. Ahora bien, pareciera que no es posible una sociedad sin interferencias. Pareciera que no es posible una sociedad en la cual no sea necesario obedecer e incluso no se ejerzan ciertas formas de coacción. Posiblemente muchos de ustedes estarán pensando en algunos ejemplos rápidos que tenemos a la mano en nuestra vida costarricense o de acuerdo con lo que ustedes ven en redes sociales. Una gran pregunta que es motivo de discusión en filosofía política es cómo empatar la libertad individual con la obediencia y la coacción, y es precisamente eso lo que este autor intenta resolver de alguna manera. Veamos el sentido negativo. Dice en la página 60 de la versión que yo manejo lo siguiente: se enuncia esta pregunta: ¿cómo es el espacio en el que al sujeto se le deja o se le ha de dejar que haga o sea lo que esté en su mano hacer o ser sin la interferencia de otras personas? Vean que esto supone, este sentido negativo supone que vivimos en sociedad y que la vida social trae implícito el que las interacciones puedan significar interferencias. Ser libre, de acuerdo con este sentido y con miras a responder a esta pregunta, es no sufrir interferencia de nadie. La pregunta es si es posible. La pregunta también sería: ¿qué cuota de interferencia podemos admitir? ¿Qué cuota de interferencia podemos tolerar? Cuando esa interferencia me anula, me disminuye, me resta capacidad agencial. Esto, por supuesto, no solamente... Vean que esta idea de libertad nos ayuda a entender la vida social en términos de que hay prácticas en las cuales los individuos experimentan coacción u opresión. Es decir, formas deliberadas de interferencia que afectan mi capacidad de actuar, tal y como yo creo. Esto, por supuesto, que obliga a la pregunta por las fronteras entre el ámbito personal y privado y la autoridad pública. ¿A dónde llegan? ¿Dónde se fija esa frontera? ¿Será una frontera porosa, flexible o rígida? ¿Será una cuestión de lograr armonizaciones? Vean qué interesante.
em, contamos con una vigilancia policial y podemos mostrarnos resistentes a que esa vigilancia sea mayor de ciertos límites, pero pareciera que toleramos que a través de las redes, a través del Internet, seamos observados y seamos clasificados y sepan de nuestros gustos y preferencias, etcétera. Vean qué interesante cómo eh, nos vemos obligados a establecer fronteras, no siempre de una manera consulta, es decir, porque nos han preguntado, sino simplemente cediendo el espacio. Un asunto que creo importante de tratar. El sentido positivo consiste en responder a la pregunta ¿qué o quién es la causa de control o interferencia que puede determinar que alguien haga o sea una cosa u otra? En este caso, ser libre significa el deseo de ser el propio soberano. Es la idea de autogobierno, de autorrealización incluso. En este ensayo, él desarrolla la afirmación de autosoberanía asociado con una identidad. Y por identidad vamos a entender definición y diseño de sí y autodirección. Él en este ensayo, particularmente cuando responde a la pregunta sobre la libertad positiva, atiende algunas dudas, objeciones a ciertos sistemas políticos, particularmente el marxismo, pero a todo intento político de hacer creer que la figura dominante, piensas de un presidente o cualquier otro líder, conoce mejor que los demás, que los ciudadanos, conoce mejor que ellos qué es lo que quieren o qué es lo mejor. Bueno, después de estos dos abordajes y de esta revisión rápida y resumida, podríamos preguntarnos todavía, ¿y qué es la libertad? Bueno, por lo menos hay algunas pistas importantes que yo quiero destacar. La primera es el componente cognitivo que tiene la libertad. Pareciera que no podemos entender la libertad sin ese componente. Benjamin Libet lo planteó a partir de la conciencia y una toma de decisión de la cual el individuo da cuentas. En el caso de, eh, de Isaiah Berlin, la libertad, tanto negativa como positiva, significa lo que el sujeto puede decir de sí mismo si experimenta opresión y la dirección que le quiere conceder a su vida, de la cual da cuentas ante los demás. Por otra parte, también es un poder. Tanto en ambos autores es un poder. La libertad es un poder. Si en el caso de Benjamin Libet, un poder causal. En el caso de Isaiah Berlin, es el poder de autorrealización, de llevar la vida que quieren llevar. Por otra parte, para Isaiah Berlin, la libertad es una condición para la vida en común, porque es aquel mecanismo con el cual se rechaza la opresión y la desigualdad. Y es una característica que se alcanza. Nadie nace libre. Pareciera que es algo que hay que ejercitarse para aprender a ser libre, tanto en lo individual como en lo colectivo. Quiero traer a colación dos expresiones que en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, eh, se, se dijeron en Costa Rica. Una es tomada de un discurso del presidente de la República en ese momento, en el año 86, el doctor Oscar Arias Sánchez, que dijo: la libertad produce empresa privada. Vamos a tener claro que eso es un uso retórico de la palabra libertad, que es un uso asociado con un cierto ejercicio del poder y por supuesto con un deseo de ganar audiencia, de ganarse a la audiencia, de atrapar la atracción, el asentimiento de esa audiencia. Pero a la vez es una afirmación de que nos hace pensar inmediatamente.
O sea, los que no producen, los que se dedican a, a la función pública no gozan de libertad. Eso es una pregunta importante. Otras es, ¿los peones de una maquila efectivamente gozan de libertad? ¿O es que solamente los empresarios que tienen más que garantizada su existencia material son los únicos que gozan de empresa privada? Repito, ese es un uso retórico de la idea de libertad. No sabemos a qué se refiere, nada más que se le asocia con la empresa privada, y que le podemos hacer fáciles objeciones a la misma. Veamos otro ejemplo. Este es del año 70, ya se me olvidó el año 2009. Bueno, no recuerdo, el año, perdón, el año 1989. El entonces presidente uruguayo, Julio Sanguinetti, eh, visitó nuestro país y eh, tuvo el tino en uno de sus discursos decir que donde haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad. Yo, al igual que en el caso anterior, yo tengo serias dudas. Primero que nada, creo que es un uso retórico exitosísimo, porque nos dejan claro que desde afuera, un personaje tan importante como era Sanguinetti en ese momento, que nos dijera que nosotros, que la esencia del tico es la libertad, pues no dejamos de agradecerlo y de sentirnos muy bien. Pero una vez más, ¿qué quiere decirnos con eso? ¿Cuántos ticos sufren opresión dentro y fuera del país o coacción? ¿Cuántos ticos no gozan de las condiciones mínimas para ser libres? Porque pareciera que las condiciones materiales son necesarias para gozar de cierta libertad, como lo sugiere precisamente Berlin. Eh, entonces, cuando oímos ese tipo de afirmaciones, que suenan muy bien, muy bonitas, además de despertar la condescendencia, pues también nos hace preguntar qué significan, porque parece que las evidencias apuntan a otra cosa. Pareciera que son muy pocos los ticos que podrían suscribir esa afirmación. Bien, lleguemos al punto final, que es las implicaciones éticas de estudiar la libertad. De estudiar la libertad. Son tres las que quiero indicar. Primero, si tomamos en cuenta una imagen, una idea de libertad que se ha manejado hasta hoy, y es la elección entre alternativas, éticamente hablando, la libertad es indispensable por cuanto que es sinónimo de que sabemos escoger lo mejor. Ojo, hay que tener en cuenta escoger lo mejor o lo correcto en qué circunstancias y al respecto de qué materias. Lo segundo, las condiciones de coacción y opresión son inaceptables. Es decir, es necesario pensar nuestras sociedades permanentemente para identificar esas coacciones y esas opresiones que impiden que los sujetos puedan gozar de una libertad positiva. Y tercero, el cometido de autorrealización. Pareciera que es propio, debería ser propio de todas las sociedades, que los individuos gocen de condiciones para la autorrealización y la autosoberanía. Repito, esas tres implicaciones éticas son las que yo quisiera destacar en este momento y que justifican precisamente el estudio de la libertad dentro del curso. Sin más, les agradezco muchísimo la atención. Espero que cualquier duda, cualquier objeción que tengan, pues la podamos ver en clase en su momento.